Reciban un cordial saludo, queridos amigos y hermanos que una vez más nos sintonizan a través de esta plataforma de YouTube y de Facebook. Gracias a Dios le damos por la oportunidad que nos da de llegar hacia ustedes a través de estos medios y en esta hora poder compartir también un devocional matutino más. Tenemos un tema siempre hablando acerca de nuestra salud, ya que la salud es muy importante para Dios, que ha dejado tantos consejos escritos en su santa palabra y también en la pluma inspirada. Pero queremos pedir la dirección de Él, queremos pedirle también la presencia de su Santo Espíritu en este momento que vamos a abrir su palabra y vamos a meditar en ella. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Gracias le damos porque usted es bueno con nosotros, porque usted nos ha permitido una vez más amanecer con bien y poder tener este devocional matutino y compartirlo con todos nuestros hermanos. Queremos suplicarle su dirección y su bendición para que este consejo que hayamos de meditar, Señor, pueda resultar de mucho beneficio para nuestras vidas. Le rogamos que su Santo Espíritu nos ilumine y que pueda ayudarnos a comprender el consejo que hoy se nos es dado. Rogamos, Señor, que usted pueda trabajar en todos los corazones y que usted pueda hacer esa obra de transformación y sobre todo, Señor, de poder alcanzar la victoria sobre tantas tentaciones y alcanzar la victoria sobre el pecado y mantener, Señor, un cuerpo saludable. Rogamos que bendigas a cada hermano que se conecta y si hay peticiones especiales por enfermedad, por aflicción o cualquier otro índole, Señor, le rogamos que usted pueda ayudarle, se pueda responder conforme a su voluntad. Favores y súplicas que se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, tenemos un tema muy importante que vamos a tratar de explicar en esta hora. Hay mucho de qué hablar en cada consejo que se da, pero aunque sea un pequeño consejo para recordar, mis apreciados hermanos, es el que hoy vamos a tomar. Dice la matutina, el título, Comiendo para la salud y la felicidad. Hay muchas preguntas que a veces se nos pueden hacer a nosotros o nosotros mismos las podemos plantear. Yo en un momento me hice la pregunta, ¿será que a Dios le interesa lo que yo como y lo que bebo? Y se me venían versículos a mi mente como aquel que decía que lo que entra en el cuerpo, ¿verdad? Por la boca no contamina, sino lo que sale de la boca. Pero vamos a comprender que realmente en la palabra de Dios, cuando aplicamos cada texto según su contexto de una manera adecuada, nos damos cuenta, queridos hermanos, de que a Dios sí le interesa lo que comemos. De tal manera que cuando Dios creó al ser humano, Él le dio una alimentación adecuada. Si a Dios no le hubiera interesado la comida de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, ellos hubieran comido a lo que ellos se imaginaban. Pero el Señor también les dio, digamos, una regla, les dio una instrucción, una ley, un mandamiento que cumplir en cuanto a la comida y a la bebida. Hay un versículo que vamos a recordar en Primera de Corintios 10:31, muy conocido, que nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y exactamente, hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando comamos o bebamos o hacemos cualquier otra cosa, no debe ser en base a lo que yo creo, a lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque eso es para la gloria de Dios. A veces se confunde este versículo. Yo recuerdo claramente un ejemplo. Había una persona a la cual visitábamos cuando hacíamos trabajo misionero en cierto lugar y en un inicio pues lo encontramos no tan bien, pero andaba caminando tranquilo y normal. De repente no asistimos por un par de semanas y cuando llegamos encontramos a la persona ya en cama, estaba acostada. Con el paso del tiempo se le fue desarrollando peor todavía la enfermedad, tenía insuficiencia renal. Y recuerdo una experiencia que él contaba y él decía, yo le doy gracias a Dios porque a mí, a pesar de que hoy ya no puedo trabajar como antes por esta enfermedad, pero el Señor siempre me provee a mí comida, siempre me provee bebida y gracias a Dios yo siempre tengo algo, ya sea en la refrigeradora, en mi mesa, para comer. Y nos comenzó a contar una experiencia
Dice que cuando fue al hospital, a veces no tenía tanta familia que visitarlo y el único hermano que tenía, pues por motivos de trabajo no lo podía visitar diariamente, así que él no poseía alimento, digamos, por lo menos para comer de una manera más sana. Pero recuerdo que él en una ocasión nos dijo, saben que el Señor siempre me da a mí y yo glorifico a Dios. Y él decía, miren, a mí me dan una sopa, me dan esto, pero me llamó la atención porque mencionó una bebida, no era alcohólica, pero es una de esas bebidas tan dañinas que al ser humano le agradan mucho. Y él decía, para la gloria de Dios, yo me como esa comida. Y yo digo, qué tan equivocados a veces podemos estar creyendo que para la gloria de Dios es solamente dar gracias a Dios. Hermanos, ¿qué significa el versículo cuando dice que si comemos o bebemos debemos hacerlo para la gloria de Dios? No quiere decir que usted le va a dar gracias y usted se va a comer algo que es perjudicial para su salud. Y entonces decimos gracias a Dios y eso es para la gloria de Dios. No es así. Comer y beber para la gloria de Dios, lo que realmente significa es que en nuestra comida y en nuestra bebida debemos comer de una manera tan saludable que glorifiquemos a Dios. Es decir, que añadamos salud y días a nuestra vida. Imagínense que yo digo, voy a comer esto, voy a tener estos hábitos, voy a beber esto y sabemos que es perjudicial. ¿Cómo podemos decir que es para la gloria de Dios? Eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Me decía un profesor en algún momento, pero es que si vos comes, no importa lo que comas, con la oración vamos a santificar las cosas y con la oración se limpian aquellas cosas que aún el Señor las llamó como inmundas. Y yo dije, cuán perdidos a veces se encuentran muchas personas porque nadie les explica. Y hoy nosotros tenemos el deber no solamente de cumplir este mandamiento, sino ahora de explicarlo. Comer para la gloria de Dios significa que eso que me voy a comer me va a fortalecer y voy a tener una mejor salud. Y cuando a mí me pregunten, y bueno, ¿y usted por qué tiene una buena salud? Ah, bueno, porque yo como y bebo para la gloria de Dios. Todo lo que mi cuerpo entra en mi cuerpo a través de mi boca es para la gloria de Dios. Y así deberíamos nosotros ser. Y en cada persona que nos pregunte, ¿y por qué no come esto? ¿Y por qué no bebe esto? Bueno, porque yo quiero cuidar mi cuerpo y quiero entregarlo en las mejores condiciones porque yo le sirvo a Dios. Y por lo tanto, si le sirvo a Dios, debo guardarlo de la mejor manera. ¿Saben? En una de las profesiones, digamos, se le puede llamar así, de los deportistas, hablando de aquellas personas que juegan fútbol. Yo escuchaba que un día un entrenador le dijo a su equipo cuando llegó por primera vez a entrenar que él les iba a restringir todo aquello que iba a perjudicar la salud. Y él les prohibió andar en patinetas, andar a practicar otro tipo de deportes que llevaban cierto riesgo, porque él decía, yo los quiero en óptimas condiciones para que cuando salgan a jugar ninguno esté dañado. Y hago la reflexión y digo, ¿no deberíamos nosotros en el ámbito espiritual tratar de hacer lo mismo, pensar que si yo como, practico algo o bebo algo, lo debo hacer para encontrarme en las mejores condiciones de tal manera que yo glorifique mejor el nombre de Dios? Pues así debería ser, apreciados hermanos, comer para la gloria de Dios. Dice aquí, este principio debe ser el fundamento de cada acto, pensamiento y motivo. La consagración del ser entero, tanto físico como mental, al dominio del Espíritu de Dios. Pero yo quiero hacer una pregunta. Cuando nosotros comemos, ¿para qué comemos o para quién comemos? Sí, a veces no comemos para la gloria de Dios. ¿Para quién comemos? Comemos para nuestra propia gloria, en el sentido quizás de que lo que a mí me gusta. Sí, hay un texto que vamos a considerar que se encuentra en el libro de Eclesiastés. Vamos a buscar este versículo en el libro de Eclesiastés. Es el capítulo número 10. Eclesiastés 10 y el versículo número 17 nos dice así: Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles,
Y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para festín o en otras versiones dice y no para embriagarse. Entonces, ¿qué tierra es la bienaventurada? Y aquí en el tiempo de antes, ¿verdad? En base a eso se escribe de que eran bienaventurados aquellos príncipes que cuando ellos comían, en primer lugar, comen a su hora. O sea que hay una hora de comida. ¿Y comen para qué? ¿Para festín o para embriagarse, para complacerse? No, dice que comen solamente para reponer fuerzas. ¿Qué significa? Que si mi cuerpo tiene cierto desgaste, yo debo comer, debo vitaminarme a través de mi alimento para reponer fuerzas. Pero muchas veces el ser humano come, pero come para otra cosa. Come para festín y cuando estamos en festín se nos olvida todas las cosas que a veces nos perjudican y comemos y bebemos y tomamos esto y comemos aquello y revolvemos todo y en nuestro estómago sufre y después nosotros en nuestras enfermedades también se agravan o también llegan las enfermedades a nuestro cuerpo. Así que hay que comer, pero ¿para qué debemos comer? Debemos comer para reponer fuerzas, no para como dice aquí, para festín, para solo darnos el apetito o la complacencia. Aquí aparece también en esta devocional matutino, se cita Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 499, hablando de la experiencia de Jesús en el desierto cuando fue tentado. Nos dice así: si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie que, a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación, al complacer el apetito pervertido, puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo que en aquel largo ayuno en el desierto. En otras palabras, lo que este capítulo o estas páginas de Joyas de los Testimonios nos dice es de que era tan fuerte y realmente tenemos una lucha tan fuerte contra el apetito, contra lo que mi cuerpo quiere, que aún el Hijo de Dios dijo: para que el hombre pueda vencer, yo voy a ayunar. ¿Cuánto tiempo ayunó? Aquí dice casi 6 semanas. La Biblia menciona 40 días. Estuvo en el desierto para ser tentado. ¿Y qué hizo Jesús? Fortaleció al ser humano, puso esa vía de escape, porque lo que nosotros no podemos vencer, Cristo lo venció, para que a través de nuestra unión con Él, entonces podamos ser vencedores. Cuán importante entonces es que nosotros podamos educarnos en cuanto a nuestros apetitos. Saben, queridos hermanos, que a veces nuestros apetitos ya están, se le llama pervertido. ¿Qué significa un apetito pervertido? Bueno, es como un ejemplo práctico. Es que yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a comer muchas golosinas, snacks, diferentes tipos de alimentos, digamos, muy procesados, de tal manera que si hago la comparación con un alimento natural, yo no le encuentro quizás ni sabor ni algo agradable a un alimento que se cocinó de una manera lo más natural posible. ¿Por qué? Porque cuando el apetito está demasiado pervertido, pues nos pide solamente esos estimulantes que se le han puesto, ya sea mucho tipo de alimentos procesados, condimentos y otro tipo de elementos que se ocupan al momento de cocinar. ¿Cómo está nuestro apetito? Esa es la pregunta. ¿Qué tan pervertido tenemos el apetito? Si nosotros hasta este momento tenemos un apetito pervertido, si reconocemos que es un pecado y que debemos vencer esa tentación, queridos hermanos, sí se puede, porque Jesús la venció. Y la primera tentación que se presenta en los evangelios es justamente contra el apetito. Entonces, nosotros debemos vencer nuestros propios apetitos, ¿sí? Porque esos apetitos nosotros los hemos cultivado a través de comidas y bebidas malsanas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, les gusta mucho el café? Y el café nosotros conocemos, ¿verdad? Por la ciencia
y también por los testimonios de que no debería ingerirse. Pero a veces el apetito que dice, no, es que yo quiero eso. Si me lo quitas hasta la cabeza, me va a doler. Y de verdad le duele, hermanos, al cuerpo la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un apetito tan pervertido, se acostumbra tanto a eso que el cuerpo sufre una desintoxicación cuando se deja de tomar, ¿verdad?, este tipo de bebidas. Queridos hermanos, debemos vencer. ¿Contra qué apetito o contra qué cosa del apetito estamos luchando nosotros? ¿Será que en mi vida tengo que luchar contra ciertos tipos de bebidas? Tal vez bebidas carbonatadas, bebidas muy dulces, muy azucaradas, muy artificiales, contra café, por ejemplo. ¿Contra qué tipo de bebidas? Esa es una pregunta que debiéramos nosotros respondernos, saber en qué punto nosotros debemos vencer esa tentación que tiene que ver con el apetito. ¿O será que también mi debilidad tiene que ver con la comida? Como de una manera en que muchas cosas condimentadas, muchos, digamos, condimentos, que son artificiales. ¿A eso estoy acostumbrado yo? Esas son las preguntas que debemos hacernos y responder. ¿Qué tipo de comida es la que yo debo vencer? ¿Será que no me gustan las verduras? ¿Me gusta más la comida que se le denomina comida rápida o también comida chatarra? ¿Verdad? Hablando de pizza, hablando de hamburguesas, hablando de papas fritas, entre otras, bueno, pusiéramos una lista muy larga. ¿Contra qué debemos vencer nosotros? Lo importante, hermanos, es identificar. Si nosotros no identificamos contra qué estamos luchando, entonces nunca vamos a vencer. Jesús por eso se puso en ayuno. El ayuno es bueno, aún para vencer ese apetito pervertido. Sí, si nosotros en algún momento pues sentimos esa lucha contra la bebida y la comida, entonces hermanos deberíamos ayunar. Yo no digo que vamos a ayunar 40 días, pero comencemos a ayunar, que el cuerpo comience a desintoxicarse de tal manera que en vez de desear aquello perjudicial, llegue un momento a reeducarse y que desee solamente las cosas buenas y agradables. Dice aquí esta matutina: así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por la complacencia del apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en la firme negación del apetito y la pasión. ¿Qué significa esto? De que, queridos hermanos, nosotros también tenemos que vencer. Si se perdió la batalla por medio del apetito, también se gana la batalla si nosotros tenemos dominio sobre el apetito. Dice que Eva miró muy agradable ese fruto. Dice que era un árbol codiciable. Se volvió codiciable. Pero si nosotros vencemos, dice que podemos recuperar el Edén. ¿Por qué, hermanos? Porque en el cielo nuevo y en la tierra nueva solo habrán alimentos naturales. Es más, ni habrán alimentos cocidos. Tal vez nosotros no vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Porque la dieta que el Señor dejó después del pecado también se añaden las verduras, y las verduras necesitan cocimiento, se necesita encender fuego y bueno, pasar por ese proceso. Esa es la dieta que nosotros debemos llevar. Poner más cosas naturales en nuestra mesa. Si se puede más crudo, todavía mucho que mejor. Debemos comer y beber para la gloria de Dios. Tenemos un ejemplo en la Biblia, un ejemplo muy conocido, y es del joven Daniel. Daniel en el palacio del rey, él comió y bebió para la gloria de Dios. ¿Qué comió? Comió legumbres y tomó agua como la bebida única de él. Y él comió para la gloria de Dios, de tal manera que ¿qué hizo Dios? Dios le recompensó en sabiduría, en salud también. Y este hombre dice que fue encontrado 10 veces mejores, más que todos los demás sabios. Y también los compañeros de él se encontraron 10 veces mejores, y en todo asunto que se les preguntaba eran mejores, se veían más robustos, la piel de ellos era mejor. Así que, queridos hermanos, a veces son consejos sencillos los que necesitamos para que nuestras enfermedades puedan ir desapareciendo y que nuestro cuerpo se vaya nutriendo a sí mismo. Nuestro cuerpo es
una farmacia también que produce ciertas sustancias que si le damos los elementos necesarios con la comida y con la bebida, pues el cuerpo se regenera y el cuerpo comienza a recrear aquello que ha perdido. Pero necesitamos volver al orden original. Termino leyendo lo que dice este devocional matutino. Dios ha provisto al hombre de abundantes medios para satisfacer un apetito sano. Fíjense bien, apetito sano. No dice un apetito nada más, sano. Yo les hablaba hace un momento de apetito pervertido, ¿sí? Si nosotros volvemos saludable nuestro apetito, que deseamos una naranja, deseamos una manzana, deseamos uvas, quiere decir que vamos por buen camino. Y debemos hacer nosotros cambiar los hábitos de tal manera que se sientan bien las verduras también. Se sienta bien el comer de una manera más natural. Eso es un apetito que se está tornando como un apetito sano. Dice así: ha derramado delante de él los productos de la tierra, una abundante variedad de alimentos agradables al paladar y nutritivos para el organismo. Miren qué interesante. Me decía a mí una persona, y usted si no come carne, ¿qué come? Y yo le digo, pero si hay menos carnes que productos naturales. O sea, son en variedad, en abundancia los productos naturales. A veces quizás por el lugar donde crecimos, tal vez la mamá no tuvo este conocimiento y nos acostumbró a comer de una manera quizás no tan variada. Pero hermanos, la naturaleza tiene tanta variedad y debemos nosotros aprender. Siempre hay personas a la par de nosotros que pueden enseñarnos a comer de manera muy diversa. A veces hay muchos productos naturales, cereales también, semillas, que no nos atrevemos a probar. Preguntemos. Hay tanto conocimiento, vivimos en la era donde hay más conocimiento y si usted quiere comer saludable, hasta incluso usted puede buscar en internet y puede comenzar, ¿verdad?, a ver qué alimentos son los saludables. Y también, por supuesto, el espíritu de profecía tiene amplia explicación sobre esto. Sigue diciendo: nuestro Padre Celestial dice que podemos comer de ellos libremente. ¿Qué significa libremente? Sin ninguna restricción. Las frutas, los cereales y vegetales preparados de forma sencilla, libre de especias, grasas, constituyen, dice, con la leche o la crema una dieta muy saludable. Imparten fortaleza al cuerpo y dan un vigor mental que no se obtiene por medio de una dieta estimulante. ¿Cómo es su dieta, querido hermano? ¿Qué tan estimulante es su dieta? Si ponemos una calificación del 1 al 10, ¿qué tan estimulante es nuestra dieta? Si yo como muchas cosas demasiado estimulantes, con especias, demasiado cargado, ¿verdad? Aún para eso hay que tener un equilibrio, ¿verdad?, dentro de la naturaleza, ni dejarlo tampoco de una manera fea. A veces uno dice, somos más cristianos, somos mejores y menos sabor tiene. Tampoco es así, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros saber comer y alimentarnos. Y en la Biblia encontramos mucho sobre esto. Así que, querido hermano, la invitación es a glorificar a Dios porque, como decía aquí, la comida trae salud y también puede traer felicidad. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga esta meditación y que nos pueda ayudar a nosotros a obrar cambios si es necesario en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Gracias le damos porque usted ha sido bueno con nosotros, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud y la oportunidad de poder meditar en su palabra. Hemos comprendido, Señor, que aún en nuestra alimentación y aún en lo que bebemos debemos glorificar su nombre para encontrar, Señor, cuerpos saludables y sanos, de tal manera que puedan servir mejor al prójimo y mejor a usted. Le rogamos, Señor, que nos ayudes a considerar los consejos que ya están escritos en sus palabras, que son sencillos, Señor. No necesitamos conocer tantas cosas sino su palabra para entender la alimentación que usted pide de nosotros. Ayúdenos, Señor, porque seguramente todos estamos luchando con un apetito pervertido. Hemos estimulado mucho nuestro paladar de tal manera que a veces las cosas naturales las sentimos como aborrecibles. Pero ayúdenos, Señor, a cambiar y que nuestro apetito se vuelva un apetito sano, de tal manera que desee, Señor, las frutas, los vegetales, las hortalizas, los cereales
Las Semillas, entre otros. Le rogamos, Señor, que perdone si hemos sido vencidos por la tentación, Señor, del apetito. Pero ayúdenos como nuestro Señor Jesús a poner en primer lugar su santa palabra antes que nuestro apetito domine nuestra vida. Le rogamos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que día a día se conectan y quieren, Señor, compartir con nosotros este devocional matutino. Guárdelos a ellos, líbrelos, Señor, de enfermedades y ayude también para que ellos puedan corregir los hábitos malsanos, las comidas y las bebidas malsanas. Le rogamos su sabiduría y su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, de esta manera es como nosotros finalizamos con la meditación de la palabra de Dios. Siempre están invitados para conectarse y poder estudiar la palabra de Dios en el devocional matutino. Que el Señor les bendiga.